la señora que trabajaba en el templo, manejando las cucharas y los sartenes durante todo el sitio de Caborca. No se sabe quién es. Este es don José María Redondo, el prefecto de altar, que rechazó la carta de rendición que le mandó Henry Craft. Le dijo: te voy a combatir con lo que tenga, pero no vas a pasar. El capitán Hilario Gabilondo, este es José María Girón, también militar, y con los cuales estamos rindiendo un homenaje al ejército mexicano, porque estos hombres son el embrión del ejército actual. Pápago, que se llamó Francisco Javier, según el licenciado Rival, que es el autor del libro Y Caborca se cubrió de gloria. Aquí está, lleva su arco terciado, le falta el carcaj con las flechas, pero va en son de triunfo, levantando el brazo. Esta carreta va ascendiendo porque van a la eternidad, a la inmortalidad. Y al frente tenemos la plancha de mármol, en la que se han dibujado, se han escrito los nombres de los 35 combatientes que murieron en el sitio de Caborca, que duró desde el 1 al 6 de abril de 1857. 35 mexicanos que permanecen en el olvido más absoluto, porque desde los 50 y tantos años que yo tengo en Caborca, cada 6 de abril se victoria únicamente a don José María Girón, que es coronel, al capitán Rodríguez, que es fue uno de los militares que murió en el combate, y al Pápago, que tiró las flechas incendiarias y provocó el estallido de la pólvora que desarmó a los invasores, y finalmente fueron capturados, enjuiciados y fusilados. Ese es el epílogo, ese es el final verdaderamente dramático de la batalla del 6 de abril. ¿De dónde sale esta idea y por qué? Bueno, a mí siempre me llamó mucho la atención la historia de Caborca. Yo llegué a esta región en el 1966, egresado de la Universidad de Sonora, llegué como juez y lógicamente pues quería saber cómo había surgido Caborca, de dónde había venido, en medio del desierto, por qué había este enclave humano, siendo el clima pues tan agresivo. Tanto el verano como el invierno pues no son muy amables, que digamos, y sin embargo la gente vivía, trabajaba mucho, vivía bien, y empecé a escudriñar, entablé desde antes de llegar a Caborca amistad con el maestro Juan Antonio Rival Corella, que es el autor del libro
y Caborca se cubrió de gloria. Y entonces, cuando yo empecé a ver transcurrir los días 6 de abril y que solamente se victoriaba a 3 personajes, y yo había leído en el libro que habían muerto más gentes. Dije, aquí debe haber algún olvido, alguna cosa involuntaria, como quieras llamarle, pero capté desde hace muchos años que había un olvido colectivo respecto de la gente que efectivamente murió. Y hay apellidos tan típicos de Caborca como Carmelo. La señora Carmelo, ¿cómo se llama? Miki. La Miki Carmelo, pues es pariente directa de este hombre Carmelo que está aquí muerto en la batalla del 6 de abril. Y así hay un montón de apellidos que los vamos a ver ahorita. Entonces dije, bueno, ¿y por qué estos nunca los han mencionado? ¿Qué son hijos de vecino? ¿Qué fue? Entre el 1 y el 6 de abril murieron Mariano Carmelo, Ramón Esquer, de haber sido pariente del Foco, el Foco Esquer, ¿no? Manuel Santa Cruz, Pedro Gastelum, Jesús Carrillo, José María Leiva, Víctor Conde, José Jusacamea, entre paréntesis dice Jackie, Ignacio Rico, Jesús Terraza, Gabriel Chávez, Dolores Huitimea, Gabriel Jabonero, Santiago Ánima Pápago y Jesús Ánima Pápagos. Esas 10 personas murieron solamente de aquí de... Y toda esta gente fue invitada a agarrar las armas, a tomar las armas y defender este territorio por el señor José María Girón, que era el jefe político y militar de este territorio, de esta región. Y entonces tienes personas muertas en el combate de San Ignacio. Yo creo que es el San Ignacio que está pegado a Magdalena. Estaba más cerca, ¿no? Que es el que estaba más cerca, y se llama, de ahí salió Lorenzo Rodríguez, que es el muerto, el capitán muerto, Francisco Riesgo y Rafael Germán. Luego hay gente que vino de Pitiquito y se murió uno que se llamaba Francisco Neblina. Francisco Neblina. Otro apellido de ahí. Que es apellido pitiqueño. Yo conocí, no me acuerdo si era maestro o abogado, un muchacho de Pitiquito que estudiaba en la universidad. De Altar se murió Concepción Mazón. De Oquitoa se murió o fue muerto por los filibusteros José Pedro Ortiz, Tomás Romero y Ramón Soto. De Átil se murió Claudio Figueroa. De Tubutama se murió José Manuel Martínez. De Sáric se murió José Manuel Valenzuela. Luego también se murió Manuel García y Simón Cantú. En total fueron 28. ¿Tantos así? Sí, y aquí dice, Altar, abril 23 de 1857, y está firmado de parte de guerra por don José María Redondo. Aquí está. Luego, ¿por qué yo digo que son 35? Ahí te va. Lista de heridos.
Hubo 14 heridos leves y otros de bastante gravedad. Luego, el médico que venía con los soldados, heridos de muerte. Ándale. Heridos de muerte sin lugar de origen porque no se los apuntaron. Fíjate que los otros dicen cuántos son y de dónde venían. Y estos no tuvieron chance ni de decir de dónde venían. Estos no le entraron a la bola ahí. Valenzuela Altamirano es uno. Juan Manuel Burroel. Luis Valencia. Yo creo que es el padre Valencia. No, aquí hay un señor Luis Valencia. Luego Félix Vaicamosa, hermano del otro Vaicamosa que sí estaba muerto y que está por acá, ¿no? Uh-huh. Que también se murió. Jesús Sepúlveda Montes Reyes y Aquilino Sánchez. Yo llego al convencimiento de que se murieron, porque si estaban heridos de muerte, en opinión del doctor Juan C. Hernández, pues en aquellas soledades, ¿de dónde sacabas elementos o materiales o cosas para curarlo, medicinas, etcétera? Estos hombres se murieron necesariamente. Uh-huh. Entonces, por eso yo los incluyo dentro de los que deben estar aquí, y aquí están. El parte de guerra está firmado por el doctor Juan C. Hernández, con fecha 9 de abril de 1857. Entonces, ¿por qué no hacer un mausoleo muy hermoso, muy grandote, muy bien hecho, muy bien iluminado? Y en esta parte que sea una plancha de mármol, donde vayan sus nombres, uh-huh, con 2 soldados. Esto que yo estoy dando aquí no es una obra de arte, es una idea simplemente. Los soldados que van a ir aquí son soldados de veras, bien hechos, con sus armas modernas, presentando, uh-huh, para hacer guardia por toda la eternidad a nuestros héroes. Es un acto de justicia, es un acto de gratitud, y estamos obligados a hacerlo. ¿Cómo se te viene a la mente el construir ese carruaje, esa carreta más bien, con los animalitos estos que se crían aquí en el desierto? En fin. Yo considero que estos animales representan al gran desierto de Altar, son nativos de aquí, son muy hermosos, son muy fuertes y han tenido una capacidad de adaptación que los ha hecho listos para sobrevivir, y en cierta medida representan el carácter del sonorense, que llegó aquí por azares del destino, recibió su bautizo de lumbre en un agosto de 50 grados, recibió su bautizo de frío, con un invierno muy fuerte, quemando llantas para tratar de salvar su siembra en la costa. Uh-huh. Y todos esos mexicanos, de alguna forma ya nos adaptamos a vivir como ellos en este clima que, te repito, no es nada amable. Entonces, es cierto, nunca se habían utilizado estos animales que se van a fundir en bronce de tamaño adecuado para que no desentonen con el tamaño del carruaje. Uh-huh. Porque si lo hacemos, son más chiquitos, se verían muy feos. Pero si los hacemos un poquito más grandecitos, los escultores tienen esa licencia
para hacerlos del tamaño que los necesiten y no se van a ver mal. Va a necesitar un espacio bastante considerable, a lo mejor en la explanada, ¿no? Sería donde han previsto, porque tú tuviste una plática con Abraham Mier, Sí. Y hiciste la presentación ante ellos, las autoridades municipales, no hablaron del sitio. Sí se habla del sitio, inclusive se requieren gestiones ante el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es el que tiene a su cargo la vigilancia y la conservación del templo del Pueblo Viejo, que es un monumento histórico de primer rango y que está hermosísimo, gracias también a la labor de los caborquenses. Y quiero mencionar solamente a Pablo Borges, que con un grupo de gentes importante, pues por mucho tiempo estuvo batallando y embelleciéndolo y reacondicionándolo para que tuviera la dignidad que tuvo al principio de su vida, ¿no? Entonces, yo creo que deberá ser en el jardín, donde está la fuente que construyó el ingeniero Rogelio Cornejo, ahí donde está la fuente del arquitecto Cornejo, que está muy bonita, está muy elegante, pero desafortunadamente nunca se le ha dado mantenimiento, y pues yo en mi vida nunca le he visto que salga un chorro de agua por allá por donde debe caer, etcétera, etcétera. Todo eso se rehabilita. La que está en el jardín. La que está en el jardín. ¿Te fijas que en ese jardín todavía queda un buen espacio de pasto? Sí. Hasta un andador de cemento que termina por allá donde están los juegos de los niños y las brinca-brincas y las cosas, ¿no? Nosotros estaríamos muy cerca de la calle, nomás, pero casi a la mitad de ese andador, porque ahí hay un espacio de jardín muy grande, donde puede caber perfectamente bien esto. Nosotros consideramos que esto debe tener un polígono de 40 por 40 metros, 40 metros de frente al andador, 40 metros de fondo y 40 metros laterales. 1600 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, en la parte media, ahí estaría el monumento, que además te quiero anticipar, y eso será mucho tiempo después, supongo, o simultáneamente, depende de la cantidad de dinero que podamos juntar. Ese cerco o esa valla o ese límite debe ser construido muy rápido, porque si todas nuestras figuras son de bronce, los militares, las personas que van en la carreta, los animales, los soldados, etc., pues no va a faltar un curioso que vaya y le arranque la cabeza a un soldado en la noche para venderle el bronce, ¿no? Entonces se tiene que custodiar, se tiene que proteger esto, porque esto va a ser una obra muy importante, ¿no? Y ese puede ser de una reja forjada como las que se usaban en aquellos años, muy garigoleadas y muy bonitas, etc. Pero no de un solo tirón toda la reja alrededor, sino hacer macizos de material. Vamos a pensar del tamaño de esa pared, de 4 metros, así. Y no tan altos, sino hasta la altura de la ventana, a la mitad de la altura de la ventana. Esos macizos de material. Y luego ya un pedazo de reja. Y luego otro macizo de material y otro pedazo de reja. ¿Varias rejas así? Sí, no. En fila. Ok. O sea, siguiendo la línea para que no sea solo de fierro toda. Ajá. ¿Ya me expliqué? Sí. Ok. ¿Y qué podemos hacer en esos macizos? Pues por aquí tengo
una fotografía que te la quiero mostrar. Vamos a ver. ¿Dónde estará? Tengo una fotografía de un trabajo que yo encontré en una convención en el estado de Durango, donde se pone una plancha de mármol así, Ajá. ¿ves? Y luego de la plancha de mármol va a haber, por decirte algo, esculpido un paisaje de los petroglifos de Caborca. Ándale. Pero en tercera dimensión, como si se estuviera desprendiendo de ahí, Ajá. con un pedestal que sale del mismo, ¿cómo se llama? De la misma plancha que está ahí. Con un pedestal, está un hombre de la edad de piedra haciendo un petroglifo. ¿Ok? Picando. En bronce, eso, así. Ajá. Y la otra mitad, una fotografía o una imagen de la Universidad de Sonora. Órale. Pues se la vas a encargar que la haga la universidad, ¿no? No, yo no sé. Habría que encargárselo. Yo no sé quién la vaya a hacer, pero el simbolismo creo que es importante. De la edad de piedra a las universidades modernas. Ajá. Transmitían conocimiento ellos con sus figuras. Hay una casa de cultura que transmite conocimientos. Ese es el resultado del sacrificio de estos hombres. De la edad de piedra, acá. Luego, en el siguiente macizo, de ahí para allá va un pedazo de fierro de 4 o 5 metros. Y luego otro pedazo de pared así. En ese otro pedazo de pared, ¿qué se te ocurre? En la mitad, en una plancha de bronce, va a estar una imagen del desierto, con sus aguaros y todo eso, pero casi los aguaros saliéndose del nivel así, porque es una técnica muy bonita. No encontré las fotos aquí. Uh-huh. Y luego en la otra mitad, ¿qué vamos a poner? Un campo, un viñedo, con un pozo sacando el agua, y es la mano de los sobrevivientes de estas gentes cultivando el desierto, cabrón. Uh-huh. Y así, todos los pedazos todos los macizos de la pared que van a ir sellando el monumento, van a tener la historia de Caborca, desde la edad de piedra hasta hoy. Y pasando por los pioneros del desierto, precisamente. Lógico. Así es. Vamos a poner a la maestra Aide en el kinder figurado en la plancha de bronce, como si se estuviera saliendo del primer plano. Uh-huh. Y ella parada en la puerta con unos niños agarrados de la mano. Doña Aide tiene 70 años en el aula. Ajá. Así es. Y esa es la historia de Caborca. Y ahí va a estar Abigail Bojorquez, Federico Sotelo, uh-huh, que fue el rector de la universidad y fue una celebridad en su momento. Hermano del Tusa, ¿no? El güero Tusa. Sí. Y hay muchísimo. El señor que trajo los espárragos a Caborca, el señor Viveros, el papá de todos los viveros. Su imagen ahí y un plantillo de videos
que se están saliendo del cuadro, cabrón. Eso costaría un ojo de la cara, ¿eh? Sí, es ambicioso el proyecto, muy ambicioso, ¿no? Sí. Pero estamos pensando primero en hacer esto. Uh-huh. Y esos macizos de la pared van a quedar en blanco primero. Y con los años, a lo mejor cada ayuntamiento puede hacer 2 cuadros y en 20 años los llenemos. Ojalá y que se sensibilizaran los ayuntamientos, ¿no? También. Bueno, se tienen que sensibilizar porque el bronce hace que tu nombre perdure para siempre. Ah, no, siempre. Fíjate, licenciado, se me ocurre, para no tener tantas cercas por todos lados para cuidar lo que tienes, falta la cultura desde los niños. ¿Qué se me ocurre? Y aquí estamos en ocurrencias. Cuando menos me voy a colar contigo, ¿no? No sé, una materia que la Secretaría de Educación incluyera dentro de la historia como materia, que incluyan Caborca, en este caso Caborca, pero así puede ser en todo el estado, dependiendo, exactamente, ¿no? Que sepan la historia. ¿Cómo surgió Ciudad Obregón? Así es. ¿Cómo surgió Zaguaripa en los tiempos mineros? Guaymas, que fue un lugar heroico también, etc. Ándale. Sí, Nogales, también heroico. Ahorita tú estás hablando de cultura y es muy importante que comentemos esta cuestión. Mira, varias personas y gente culta se ha acercado a mí y me ha dicho que no le gustan los borregos cimarrones ni los berrendos como animales de tiro en la carreta. Sin embargo, el artista que se atreve a hacer una idea como esta, y me considero artista muy chambón y muy bisoño para llamarme así, y no me atrevo ni siquiera a llamarme así, porque no soy, va plasmando esta obra después de estudiar, después de meditar, después de desbaratar y volver a hacer como 50 veces, etcétera, etcétera. Entonces, al final, él presenta su mensaje. Ese mensaje es una escultura. Esto es una escultura. ¿Y qué quiere decir la palabra escultura? Pues construir algo, ¿no? Escultura. Y es cultura, como dices tú, ¿no? Esto es una escultura. Y es cultura. Entonces, ¿cuál es el éxito del artista? Que unos te critiquen, que no les gustó, y otros que te aplaudan, que sí les gustó. La diversidad de opinión, pues. Por eso. Pero el artista, o sea, la obra se tiene que construir tal y como la parió el artista. Nadie le puede meter mano y decir, no, que vamos a quitar los borregos y vamos a poner los caballos, o vamos a poner mulas, o... No. Esto es lo que sucede, lo que debe respetarse. ¿Ok? Entonces ahí te va. Nunca se habían utilizado los berrendos ni los cimarrones como animales de tiro. Ajá. Sin embargo, aquí está una escultura que está en el centro de España. La diosa de Cibeles. Las Cibeles. Aquí está. Ajá, aquí la estamos viendo. La estoy Y su captando. carruaje, Estirada por unos leones. que ni siquiera tienen riendas y ni siquiera tienen nada. Estos tampoco tienen riendas.
Sí, claro. ¿Por qué estos no tienen riendas, los míos? Ujú. Porque Porque son libres. Porque los berrendos y los cimarrones conocen por instinto el camino a la eternidad y a la inmortalidad, Ujú, y no requieren de bridas. ujú. Las bridas son las Las riendas. riendas. Pueden cruzar el desierto sin morirse de sed porque saben dónde encontrar agua, Ujú, y los caballos no tienen esa gracia. ujú. Entonces, aquí está un ejemplo de que ya los caballos fueron sustituidos como animales de tiro en 1850 y tantos, Ujú. y el gobierno español de ese momento respetó La obra. la obra del artista. La imaginación es tan Por grande, eso, esto, licenciado, pero hay gente que en forma... que le das vida. Pero hay personas que en forma, como te dijera yo, sí, no quiero decir agresiva, pero sí con insistencia, dicen, no, tienes que modificarla, esto no está bien. Y esto va a estar muy bien, porque aquí están los animalitos muy hermosos. Sí, pues, creo que sí están bien, ¿cómo no? El gobierno del estado, para que viniera a dar el discurso oficial un 6 de abril, y Creo que estaba Carrillo Marcor, el no, gobernador. no, quién sabe quién sería, pero ¿Ves? no sé. Pero en el libro que te voy a dejar, ahí viene inclusive el texto del discurso, ¿no? Entonces, dice que le costó muchísimo trabajo hacer el discurso porque no había información por ningún lado, todo estaba muy desperdigado, Ajá. no había nada. Entonces, él se pone y hace el libro, que esta es la segunda edición. Este libro salió en 1900. Déjame ver, está todo pegado, no lo puedo ver aquí. Pero es uno de los trabajos de historia más serios que se han hecho para relatar toda la cuestión histórica del 6 de abril. Bueno, finalmente, repíteme tus padrinos, los que te acompañaron en este o te acompañan en este proyecto. Son José Manuel Copado, doña Ede Endemier, el escultor Óscar Cedillo, y el comunicador Luis Ernesto Castillo, que con su juventud y sus conocimientos en comunicación y todo ese rollo, pues va a ser muy importante para difundir esto. Claro. Y entre más lo hagamos, pues más vamos culturizando a la gente y que entiendan por qué finalmente son borregos y cimarrones y no caballos. Muy bien, licenciado, pues te agradezco mucho